Bueno, pues la próxima comunicación y última la presenta la doctora Mar Vera del Centro Sandoval. Aridian Tato. Pues era la primera firmante. Sí, correcto. Bueno, compartimos Who are you? en realidad. No pasa nada, Aridian Tato del Hospital Clínic. Pues bienvenida. Muchas gracias. Ella nos va a presentar los resultados del estudio SCOPE, que es un estudio multicéntrico ambispectivo que se ha realizado en España. Lo que analiza son las características, la incidencia, la epidemiología, la clínica y las características virológicas de usuarios de PrEP en los que aparece el VIH. Pues cuando quiera. Gracias. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, gracias al comité organizador por concedernos esta comunicación oral. Y en nombre de todo el equipo SCOPE, para mí es un placer presentar estos resultados sobre infección por VIH en contexto de toma de PrEP. Bien, en primer lugar me gustaría poner un poco en contexto y explicar un poco también el diseño del estudio. Sabemos todos que la PrEP está consolidada como una herramienta clave en la prevención del VIH aquí. En España, la financiación pública de FTC-TDF se implementó en 2019 y su uso ha crecido rápidamente. Según el informe CIPREP, se estimaron unos 14.000 usuarios en 2022 y esta cifra se habría duplicado para 2024. A pesar de la robusta evidencia que demuestra su eficacia a nivel poblacional, se han reportado casos de infección en contexto de PrEP y principalmente asociados a una adherencia subóptima, como ya sabemos. Además, iniciar la PrEP en personas que tienen infección aguda por VIH no diagnosticada puede favorecer la aparición de mutaciones de resistencia y limitar así las opciones terapéuticas futuras. Experiencias de infección en PrEP se han reportado en otras regiones, como por ejemplo en Australia o en Estados Unidos, pero los datos en Europa son aún muy limitados y principalmente desde países con implementación temprana de la PrEP. Además, estos estudios son previos o simultáneos a la epidemia del COVID y cuentan con algunas limitaciones metodológicas. Así es como el SCOPE se diseña como un estudio observacional de cohorte ambispectiva en 12 centros en España. Es un estudio multicéntrico. Generalmente se incluyeron participantes en la cohorte desde la implementación de la PrEP en cada centro hasta marzo de 2025. Y estos participantes se clasificaron en retrospectivos cuando su primer test VIH positivo y todo el seguimiento de los 12 meses fue antes de la inclusión en el estudio, ambispectivos cuando tuvieron su primer test VIH positivo más de 30 días antes de la inclusión y por ello el seguimiento fue anterior y posterior a la misma, y prospectivos cuando tuvieron su diagnóstico en el momento de la inclusión o en los 30 días previos, de manera que todo el seguimiento de 12 meses fue posterior a esta. El estudio contó con aprobación ética y consentimiento informado obligatorio para los casos prospectivos y ambispectivos. El principal criterio de inclusión fue el haber tomado PrEP en algún momento en los 6 meses previos antes del diagnóstico, ya fuera a diaria, a demanda o mixta. No hubo ningún criterio de exclusión específico. Mediante un cuaderno electrónico de recogida de datos implementado en la plataforma REDCap, recogimos datos sociodemográficos, de comportamiento, clínicos y de laboratorio. Las las variables cualitativas se describieron con frecuencias absolutas y relativas, mientras que las cuantitativas con medianas y rangos intercuartílicos. También se analizó la incidencia acumulada y por 100 personas año. Y todos estos análisis estadísticos se realizaron con la versión 19 de Stata. Entrando ya más en resultados, tenemos que hemos identificado hasta marzo de 2025 un total de 53 seroconversiones en una cohorte de casi 20.000 usuarios de PrEP en España. De estas, 40 son casos retrospectivos, 2 ambispectivos y 11 prospectivos. Esto supone una incidencia acumulada del 0,16%, que va desde 0 a 1,2 en función del centro, y comentar también que aunque son 12 centros, 2 de ellos se analizaron conjuntamente porque compartían cohorte. Esto supone también una tasa de incidencia global de 0,06 casos por 100 personas año en los 8 centros que pudieron reportar el seguimiento completo. ¿Cómo era esta población? Las características basales nos dicen que eran principalmente hombres cis, que tenían sexo con hombres, jóvenes de una mediana edad de 32 años, un 60% de origen latinoamericano, un 33% de origen español y la mitad de ellos tenía estudios universitarios. Diversas también prácticas prácticas de riesgo frecuentes, como el uso de chemsex en un 45%, uso de drogas recreacionales en un 55% y también prácticas sexuales como por ejemplo el sexo en grupo en un 47%. Comentar que el promedio de parejas sexuales era de 4 al mes
y que casi la mitad de ellos tenían una ITS concomitante al diagnóstico de VIH, principalmente gonorrea y sífilis. Todos los casos habían tomado Preporal, un 72% a diaria, frente a un 28% a demanda o mixta, y el 94% tomó FTC-TDF. Tenemos un tiempo mediano en PrEP de 8 meses hasta el diagnóstico y un tiempo entre el último test negativo y el primer test VIH positivo de 3,6 meses. Si entramos en adherencia, encontramos interrupciones en el uso en un 71% de los casos, en un 53% en más de una ocasión. En el caso de los participantes en un régimen diario, tenemos que un 42% reportó una adherencia subóptima, entendida como tomar menos de 4 dosis a la semana. La mayoría de los últimos test negativos fueron pruebas serológicas de laboratorio y para el primer test positivo tuvimos pruebas de cuarta generación de antígeno-anticuerpos seguidas de un Western blot confirmatorio. En esta prueba confirmatoria, un 38% tuvo una banda P31 positiva en el diagnóstico, que nos sugiere una completa seroconversión y un estadio 6 de FIVIC. En total, el 90% estaban entre estadio 4 y 6 de FIVIC. Comentar también que 5 individuos, un 10%, estaban indetectables ya al diagnóstico. Y si entramos un poquito en genotipado basal, tenemos un genotipado en el 90% de los casos, en el 92% de ellos con una amplificación exitosa. Las mutaciones más frecuentes afectaron a inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos, con un 41%, que nos indican esta presión selectiva continua por una exposición intermitente a los componentes de la PrEP. En particular, entramos en la mutación M184W, que ya hemos comentado en el día de hoy, que como sabemos todos confiere resistencia a 3TC y a FTC y fue presente en 17 individuos, frente a la K65R, que confiere resistencia a tenofovir, que estuvo presente en un individuo. También se detectaron otras mutaciones que afectan a inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos en un 18% o de la integrasa en un 2%. Comentar también que se detectó más de una sustitución en 9 individuos y no hubo fallos virológicos que requirieran repetir este genotipado basal. La terapia antirretroviral se inició a mediana de 10 días desde el primer test VIH positivo y encontramos una elevada heterogeneidad entre los regímenes prescritos, que de alguna manera están evidenciando la falta de recomendaciones uniformes en las guías clínicas hasta hace relativamente poco. El régimen más prescrito fue Victaf-FTC en 30 casos, un 57%, y encontramos esta terapia adecuada para las seroconversiones de nuestra cohorte, porque combina el Victegravir, que es un inhibidor de la integrasa con alta barrera genética a la resistencia, con el tenofovir, que mantiene eficacia incluso en presencia de la mutación más frecuente en nuestra muestra, la M184VI. Comentaré en el caso de los retrospectivos que terminaron, 35 de ellos, de los 40, terminaron un seguimiento de 51 semanas y media. 5 fueron perdidos o transferidos a otro centro. Y si vemos los datos de seguimiento, encontramos que la carga viral disminuyó rápidamente tras iniciar el tratamiento. 79% eran indetectables ya en el mes 3 y 87% en el mes 6. Y 12. No se reportaron tampoco ningún evento adverso grave relacionado ni con la PrEP ni con la terapia antirretroviral. Bien, en resumen de nuestro estudio encontramos una baja incidencia de VIH, como ya sabíamos, en usuarios de PrEP en España, principalmente también asociado a una adherencia subóptima, como ya se había reportado en otros estudios de otros países con implementación temprana. Y destacamos también la alta prevalencia de consumo de sustancias relacionadas con el chemsex, múltiples prácticas sexuales concurrentes y las ITS concomitantes al diagnóstico. Hemos encontrado mutaciones de resistencia que afectan a los componentes de la PrEP y también se encontraron mutaciones adicionales que afectan a otras clases de antirretrovirales. Un mensaje muy importante y con implicaciones de salud pública porque de alguna manera nos está sugiriendo cepas circulantes resistentes, El intervalo entre el último test VIH negativo y el primer positivo hemos comentado que eran de 3,6 meses, pero en el test confirmatorio tenemos un 38% de la banda P31 positiva. Esto nos podría estar sugiriendo también un leve retraso en lograr la seroconversión completa, pero como hemos visto en ningún caso comprometió el diagnóstico temprano de estos usuarios. La terapia antirretroviral se inició rápidamente tras el diagnóstico y tuvo resultados virológicos e inmunológicos muy favorables durante el diagnóstico, durante el seguimiento.
De esta manera, nuestros hallazgos podrían ayudar, creemos, a identificar un subgrupo específico de individuos que podrían beneficiarse de otras estrategias que no son la PrEP oral, como por ejemplo inyectables de acción prolongada, ¿no? Creemos que la investigación debería centrarse en cómo los factores conductuales influyen en el riesgo de fracaso de la PrEP y, evidentemente, en mejorar la adherencia en poblaciones de alto riesgo. Os actualizamos que actualmente tenemos 72 participantes en seguimiento activo en la cohorte y un poco para próximos pasos pues creemos que estudios inmunológicos y moleculares podrían aclarar dinámicas de transmisión, patrones de resistencia y el reservorio viral en individuos que están en este contexto, que podrían diferir de aquellos no expuestos a los componentes de la PrEP antes del diagnóstico, y esto se estudiará en subestudios posteriores del presente proyecto. Finalmente, pues agradecer a todos los participantes y a todos los equipos del Scope Study Group por su contribución. Este estudio está financiado por el Instituto Carlos III, con un FIS en 2023 concedido a Juan Ambrosioni, el líder de este proyecto. Y os dejamos listados todos los centros participantes, que muchos de vosotros estáis por aquí. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención. ¿Alguna pregunta de la audiencia? Hola, buenas. Enhorabuena por el trabajo. He visto que los picos de carga viral tras la infección son bajos, ¿no? En torno a 20.000. ¿Teníais por ahí? ¿O? Sí, depende. Me ha parecido ver, ¿no? Sí, correcto. Tenemos en torno a 20.000, si no me equivoco, es de toda la cohorte, y luego de los casos retrospectivos se reduce a unos 15.000, pero sí. Sí, adelante. Sí, felicidades por la presentación y a todos los autores por la iniciativa. ¿Puedes explicar un poco mejor las características de estos 5 pacientes que estaban en CIVIC 1-3? ¿Qué carga viral tenían? Porque ese es su grupo que más puede tener interés en si la PrEP podía haber, digamos, hecho que tuvieran picos más bajos o no. Y luego si había diferencias en la tasa de mutaciones entre aquellos que comenzaron la PrEP en el periodo elipsis, 15 días o un mes antes, y el resto, ¿no? que tienen menos riesgo. Pues gracias por tu pregunta, José María. Pues la verdad que estos estudios aún no los hemos hecho. Los 5 participantes que son indetectables aún tampoco sabemos bien estas características, pero sin duda las estudiaremos. Y lo mismo en realidad con el resto. No tenemos manera tampoco o tenemos más bien datos poco precisos de qué participantes se diagnosticaron o en qué punto, porque al final sabemos, ¿no?, que el seguimiento son de 3 meses y no podemos asegurar si fue, pues, por ejemplo, al inicio o durante estos 3 meses hasta el primer test VIH positivo, pero lo estudiaremos e intentaremos pues al máximo sacar la información que podamos. Sí, enhorabuena por la presentación y enhorabuena, Juan, y todos por este estudio, que era totalmente necesario. Así que enhorabuena por eso. Mi comentario es un poco en la línea del comentario final de José María. Yo creo que esto es muy, muy relevante, y yo creo que si no tenemos este dato debíamos de contarlo como una limitación, porque el mensaje de que todo el que falla o en el que la PrEP falla hace 184V, que aquí pasa en el 50% de los casos, está muy, muy restringido a saber si esa persona inició PrEP estando ya infectada o no, que es donde se concentran los casos. Entonces, el mensaje es muy diferente y yo creo que para lanzar un mensaje a todos los que estamos aquí tenemos que dirigirlo en la línea. Y si no tenemos ese dato, yo creo que es muy importante ponerlo como una limitación de nuestro estudio. Era el comentario. Gracias. Sí, Juan. Completamente. Sí, no, sí. Yo. Perdón. No, perdón, Juan. No, dale. No, que digo que coincido completamente y es verdad que por la naturaleza retrospectiva de nuestro estudio pues es complicado recuperar esta información, pero sin lugar a duda lo tendremos en cuenta, sobre todo, bueno, Juan, si quieres añadir algo, con los casos prospectivos pues igual podemos tener un poquito más. Sí, o sea, que, siguiendo un poco la discusión, o sea, si te fijas, la mediana de tiempo que la gente llevaba en la corte al diagnóstico tenían 9 meses casi, es decir, ese es el tiempo medio de seguimiento. No había muchos que fueran diagnosticados en el primer control, que son los que a priori uno podría imaginar que estaban lamentablemente infectados previamente y que empezaron la PrEP porque no se sabía, ¿no? El tema, aún así,
la gente que dé positiva en el primer control va a ser muy difícil distinguir si tenían una infección de 4 o 5 días al momento de empezar la PrEP o si se infectaron 7 días luego de haberla comenzado. O sea que esta distinción lamentablemente va a ser muy difícil de tener de forma muy fidedigna. Pero volviendo a la otra pregunta de José María, que cierra un poco la discusión, sí que vemos quiénes realmente la estaban tomando, porque como se comentaba, la carga viral mediana, que es lo que decía Ezequiel, es bajita. Había 5 personas ya indetectables y de hecho en la parte prospectiva vamos a medir, en los casos retrospectivos no tenemos muestra, pero en los prospectivos se va a medir tanto el tenofovir libre como intracelular, difosfato y trifosfato para ver realmente cuál era el nivel de adherencia y poder hacer estas comparaciones. O sea, yo creo que si bien no podemos decir exactamente quiénes estaban infectados de antes, viendo que la mediana son 9 meses, no es la mayoría. Probablemente sean muchos más los que empezaron de forma inadvertida, pero en todo caso no era la mayor parte de la cohorte, Fede. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Gracias. Una pregunta por ahí. Hola, gracias y gracias a Juan por el trabajo. Soy Bea Mote de Canruti. En relación a esta pregunta, imagino que recogéis cuántos vienen de programas de PrEP y cuántos de uso de PrEP fuera de un programa de PrEP. Porque da la sensación de que las consultas cada vez más estamos viendo lo segundo y no nos damos cuenta hasta que vemos las cargas virales bajas, cuando nos vienen los resultados de las primeras o los genotipos, que igual les hemos empezado un Dolu3TC en una estrategia de test and treat y entonces cuando dices, ¿has hecho PrEP? ¿No? Probablemente no te habían dicho nada. Entonces, yo creo que este estudio será también muy valioso para ver ese uso de PrEP no controlado y cómo esto puede estar impactando a precisamente estas infecciones que ocurren cuando se empieza a hacer la PrEP sin estar previamente diagnosticado. Esta pregunta la cedo a Juan, sin lugar a duda, es clínica y para ti. Bueno, no, son todos de programas de PrEP. O sea, como ves, los centros participantes te referían gente de su programa que había tenido la seroconversión. Sí que podía haber alguien, en algún caso muy puntual, gente con PrEP bien documentada, que, digamos, venía haciendo PrEP y en la primera visita de inicio en tu nuevo programa de PrEP, pues te encontrabas que había un diagnóstico en la visita inicial, pero venían tomando PrEP en otro programa. O sea, son toda gente derivada de programa y no que se infirió o que se identificó el uso de PrEP de manera accidental, como comentabas, que la gente no te lo dice y luego cuando te encuentras la M184V investigas mejor, sí que eran usuarios de PrEP irregular, no hay ningún caso de esa naturaleza. Gracias. Muy bien, pues con esto muchas gracias. Y con esto damos cierre a esta primera sesión de comunicación social extraordinaria. Quiero felicitar a los ponentes y los grupos de investigación por el trabajo extraordinario y por la mayoría de vosotros por quedaros hasta el final de la sesión. Muchísimas gracias.